Para los curiosos, los buscadores, aquellos que tienen hambre de conocimiento y sed de comprensión, este es tu invitación. Quédate con nosotros hasta el final, porque prometemos no solo iluminar tu mente, sino también tocar tu alma. Juntos, desplegaremos los misterios que han desconcertado a reyes, profetas y sabios desde el amanecer de los tiempos. Entonces te pregunto, ¿estás listo para ver la Biblia como nunca antes la has visto? Para descubrir los secretos guardados bajo 7 llaves, las historias no contadas y las verdades que pueden transformar tu comprensión del universo y tu lugar en él. En un tiempo más allá de la memoria, cuando nada existía más que el vacío, una presencia eterna se cernía solitaria. Esa presencia, Dios, decidió dar forma al universo. Así, con una palabra, nacieron el cielo y la tierra, estrellas brillantes llenaron el firmamento, y el planeta azul cobró vida. En un espléndido jardín, Dios modeló al hombre a su imagen y de su aliento infundió vida en Adán. No mucho después, Eva surgió, compañera inseparable. Juntos vivían en armonía, hasta que una elección lo cambió todo. Seducidos por la promesa del conocimiento, probaron el fruto prohibido y con ello se perdió la inocencia. La humanidad se sumergió en un abismo de sombras. Sin embargo, la historia apenas comenzaba. Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, representaron el amor y el odio que habitan en el corazón humano. En un acto de envidia, Caín silenció para siempre la voz de Abel, marcando la tierra con la primera sangre derramada por odio. Pero la humanidad continuó distanciándose de su creador. La corrupción se propagó como una enfermedad, hasta que la tierra era irreconocible. Dios, con un corazón pesaroso, decidió comenzar de nuevo. Noé, un hombre justo en medio de la depravación, fue elegido para sobrevivir al diluvio que vendría. Construyó un arca, refugio para su familia y parejas de cada especie animal. Lluvias torrenciales cayeron, cubriendo cada rincón del mundo, pero el arca flotaba, esperanza solitaria en el horizonte sin fin. Años más tarde, la humanidad intentó alcanzar el cielo. La Torre de Babel se erigió, símbolo de orgullo y desafío. Dios, viendo la arrogancia de sus hijos, confundió sus lenguas, dispersándolos por los rincones de la tierra, un recordatorio de la humildad olvidada. En medio de la dispersión, un hombre destacó. Abraham, llamado por Dios, emprendió un viaje de fe. Dejando atrás su tierra natal, siguió la promesa divina de una gran nación de la cual descendería el Mesías. Con cada paso, renacía la esperanza, un hilo dorado tejiendo el futuro. Estas historias, más que simples palabras, son el comienzo de una narrativa más grande, una invitación a sumergirse en los misterios y revelaciones que han moldeado la fe de millones. A medida que la jornada se desarrolla, se nos invita a explorar la profundidad de la gracia, el dolor de la pérdida y la belleza del perdón. Y así, paso a paso, la historia de Dios y la humanidad sigue siendo escrita, un capítulo a la vez. Surge una figura destacada, un hombre destinado a ser el fundamento de una nación prometida, Abraham. Dejando Ur de los Caldeos, se embarcó en una odisea de fe, guiado solo por la promesa de un Dios invisible. Su jornada no era solo física, sino también una peregrinación del corazón, enfrentando desafíos que pondrían a prueba su fe hasta el límite. En una de esas noches estrelladas, Dios hizo a Abraham una promesa audaz. Su descendencia sería tan numerosa como las estrellas en el cielo. Aunque la promesa parecía imposible, Abraham y su esposa, Sara, avanzados en edad y aún sin hijos, él eligió creer. La fe de Abraham se volvería legendaria, resonando a través de los siglos como el padre de muchas naciones. Pasaron los años, y la ansiedad por la promesa no cumplida comenzó a pesar. Sara, impaciente, ofreció a su sierva, Hagar, a Abraham, con la esperanza de cumplir la promesa divina a través de medios humanos. De esta unión nació Ismael, pero él no era el hijo de la promesa. Dios tenía un plan mayor, uno que se desplegaría de manera milagrosa. Finalmente, contra todas las probabilidades, nació Isaac, el hijo de la promesa, trayendo alegría y risa a la casa de Abraham y Sara. Pero la historia estaba lejos de terminar. Dios pediría a Abraham el sacrificio de Isaac en una prueba final de fe. En el momento crítico, Dios intervino, proporcionando un cordero como oferta, un poderoso simbolismo del sacrificio que vendría a través de la descendencia de Abraham. La saga continuó con Isaac,
quien se casó con Rebeca. Después de años de espera, fueron bendecidos con gemelos, Esaú y Jacob. La rivalidad entre los hermanos prefiguraba el futuro conflicto entre naciones. Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, se convirtió en el patriarca de las 12 tribus de Israel, cada hijo dando origen a una tribu. La trama se espesa cuando José, uno de los hijos de Jacob, es vendido como esclavo por sus envidiosos hermanos. Sin embargo, lo que parecía ser el final de su historia era solo el principio. A través de una serie de eventos divinamente orquestados, José ascendió al poder en Egipto, eventualmente salvando a su familia y a muchos otros de la hambruna. La familia de Jacob se mudó a Egipto, estableciendo las bases para lo que se convertiría en una de las mayores historias de redención y liberación conocidas por la humanidad. Cada personaje, cada evento, tejía la tapicería de la historia divina, preparando el escenario para la gran liberación. La historia de Israel es una narrativa de fe, fallos y la fidelidad inquebrantable de Dios. Como un río caudaloso, sigue, llevando consigo promesas de redención, esperando desembocar en el océano de la gracia divina. Y así, el escenario está listo, esperando los próximos actos de esta saga eterna, donde cada corazón está invitado a encontrar su lugar en la historia de Dios con la humanidad. Israel se encontraba al borde de una nueva era, marcada por reyes y profetas, conquistas y derrotas. La nación, ahora firmemente establecida en la tierra prometida, clamaba por un rey, deseando ser como las naciones vecinas. Dios, aunque renuente, les concedió su petición, inaugurando la era de la monarquía con Saúl al frente. Saúl, inicialmente humilde, vio su reinado desmoronarse bajo el peso de la desobediencia y el orgullo. Luego surgió David, un pastor de ovejas con el corazón de un guerrero y el alma de un poeta. Su ascenso al trono fue un rayo de luz en las sombras de la historia de Israel. David, el hombre según el corazón de Dios, no solo unificó las tribus de Israel, sino que también estableció a Jerusalén como la capital eterna del pueblo judío. Sin embargo, su viaje estuvo marcado por triunfos y tragedias, recordándonos la compleja tela de araña de la gracia humana y divina. Después de David, su hijo Salomón ascendió al trono, conocido por su sabiduría y por la construcción del majestuoso templo en Jerusalén. Sin embargo, incluso con tanta sabiduría, Salomón no fue inmune a la corrupción del poder y la idolatría, sembrando las semillas de la futura división. La muerte de Salomón abrió las puertas a la división del reino. Israel al norte, con sus 10 tribus, y Judá al sur, formado por las tribus restantes. Esta división marcó el inicio de una era de inestabilidad, donde los reyes justos eran raros y la apostasía era común. Sin embargo, Dios no abandonó a su pueblo. Levantó profetas como Elías y Eliseo, hombres de fe inquebrantable y poderes milagrosos, para desafiar a los reyes corruptos y llevar esperanza al pueblo. El reino del norte eventualmente sucumbió ante la fuerza asiria, dispersando a las 10 tribus entre las naciones. El reino del sur, Judá, tuvo un destino similar en manos de los babilonios. El glorioso templo de Salomón fue destruido y el pueblo llevado al exilio, una sombra de la grandeza que una vez fue Israel. Pero la oscuridad del exilio no fue el fin. Fue, más bien, la calma antes del amanecer de una nueva era. Profetas como Isaías y Jeremías hablaron de un futuro restaurado, de un nuevo pacto, de un Mesías que vendría a redimir no solo a Israel, sino a todas las naciones. El exilio babilónico forjó una identidad renovada para los judíos, un pueblo de la ley y el libro, esperando la promesa de Dios. Las ruinas de Jerusalén vieron el regreso de un remanente, liderado por Zorobabel, Nehemías y Esdras, hombres impulsados por la visión de restauración. El templo fue reconstruido, a pesar de la oposición, y la ley de Moisés fue reafirmada. Fue un tiempo de renovación espiritual, aunque la sombra del imperio persa se cernía sobre ellos. En este escenario de esperanza y expectativa, la historia esperaba el cumplimiento de la promesa divina. El silencio profético que siguió fue solo la calma antes de la tormenta de la gracia que estaba por venir, una preparación para el capítulo más extraordinario en la historia de la redención humana. La historia de Israel, entrelazada con fracasos y fe, era solo el preludio para la llegada del Mesías,
el punto culminante de una promesa hecha desde la fundación del mundo. Y así, con corazones ansiosos y ojos puestos en el cielo, el pueblo de Dios esperaba el amanecer de una nueva y gloriosa mañana. En un mundo envuelto en tinieblas, una luz comenzó a brillar, señalando el amanecer de una nueva era. Esa luz nació en Belén, en un humilde establo, lejos de los palacios y del poder. Jesús, el Mesías tan esperado, llegó no como un conquistador, sino como un bebé vulnerable, el Emanuel, Dios con nosotros. La promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, y a través de los profetas, finalmente se cumplió. Su venida transformaría el curso de la historia, trayendo esperanza a un mundo necesitado de salvación. El ministerio de Jesús comenzó en las aguas del Jordán, donde, bautizado por Juan, los cielos se abrieron y una voz declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Allí, el Espíritu Santo descendió sobre él, marcando el inicio de un viaje que cambiaría vidas, corazones y destinos. Jesús recorrió las tierras de Galilea y Judea, enseñando en las sinagogas, sanando a los enfermos y proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Sus parábolas eran ventanas a verdades profundas, sus curaciones, un destello de la compasión divina, y sus milagros, un testimonio de su poder. Poco a poco, se formó una multitud de seguidores, atraída no solo por las señales, sino por el mensaje de amor y redención que él traía. Sin embargo, la luz de Jesús también atrajo sombras. Las autoridades religiosas de la época, molestas con su enseñanza y su popularidad, conspiraron contra él. En una noche de traición, Jesús fue arrestado, juzgado injustamente y condenado a muerte en la cruz. La esperanza parecía perdida cuando él exclamó: «Consumado es», y entregó su espíritu. Pero lo que parecía ser el fin era solo el comienzo. Al tercer día, el sepulcro donde Jesús fue puesto fue encontrado vacío. La muerte había sido vencida. Jesús resucitó, confirmando su promesa de vida eterna para todos los que creen en él. Este evento, el fundamento de la fe cristiana, redefinió la esperanza, transformando la desesperación en alegría, la muerte en vida. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos, encargándoles llevar las buenas nuevas a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, capacitándolos para la misión con dones y señales. La Iglesia nació, una comunidad de fe centrada en Cristo, destinada a crecer y extenderse más allá de Jerusalén, Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Los primeros años de la Iglesia estuvieron marcados por una expansión extraordinaria, pero también por persecuciones severas. A pesar de las amenazas y el sufrimiento, los apóstoles y los primeros cristianos permanecieron firmes, fortalecidos por la convicción de que en Cristo habían encontrado la verdadera vida. Entre ellos, Pablo, inicialmente un perseguidor de la Iglesia, se convirtió en uno de los mayores misioneros, llevando el Evangelio a los gentiles, fundando comunidades cristianas y escribiendo cartas que formarían parte del Nuevo Testamento. La historia de la Iglesia primitiva es un testimonio del poder transformador del Evangelio. Contra todas las expectativas, una pequeña secta judía creció para convertirse en una fuerza global, unida por la creencia en Jesucristo como Salvador. Esta es la historia de cómo la luz de Cristo, brillando en las tinieblas, no solo sobrevivió, sino que triunfó, prometiendo a todos los que siguen su camino la esperanza de una nueva vida, una nueva creación. Y así, el viaje de la fe, iniciado hace milenios, continúa invitando a cada corazón a unirse a esta gran narrativa de redención y amor. La historia de la Biblia, desde la creación hasta la cruz y más allá, es una historia en la que todos están llamados a participar, encontrando su propio lugar en el corazón de Dios. La Iglesia primitiva se desplegaba bajo el cielo de un imperio. El fervor de los primeros cristianos encontraba tanto corazones abiertos como puertas cerradas. El mensaje de amor y redención predicado por los apóstoles comenzó a propagarse como fuego en paja seca, alcanzando los rincones más remotos del mundo conocido. El camino no era fácil. Los primeros misioneros enfrentaban peligros constantes, desde la hostilidad de las autoridades hasta la falta de comprensión de las poblaciones locales. Sin embargo, la fe que los movía era más fuerte que cualquier adversidad.
Pablo, un faro de celo misionero, cruzó el Mediterráneo, fundando comunidades que serían los pilares de la Iglesia cristiana. Sus cartas, llenas de instrucciones, reprensiones y alientos, formarían el núcleo del Nuevo Testamento, guiando a generaciones de creyentes en las verdades del Evangelio. Pero la luz que brillaba a través de la Iglesia también atraía las sombras de la persecución. Nerón, emperador de Roma, vio en los cristianos chivos expiatorios ideales para los males que afligían a su imperio. Las persecuciones se intensificaron, convirtiéndose en una prueba de fuego para la fe de los seguidores de Cristo. Muchos fueron martirizados, ofreciendo sus vidas como testimonio del amor inquebrantable por su Salvador. A través de su valentía y sacrificio, el testimonio cristiano se fortalecía, atrayendo aún más almas hacia la verdad del Evangelio. En medio de estas tribulaciones, la Iglesia continuó creciendo, alimentada por la sangre de los mártires y por la convicción de que en Cristo había esperanza más allá de la muerte. Las comunidades cristianas se convirtieron en faros de fe, caridad y esperanza, contrastando con la oscuridad del mundo que las rodeaba. También comenzaron a surgir disputas teológicas, desafiando la unidad y la pureza de la doctrina. El gnosticismo, con sus ideas seductoras pero distorsionadas, amenazaba con desviar a los creyentes de la verdadera esencia del cristianismo. En respuesta, líderes como el apóstol Juan escribieron vigorosamente contra tales herejías, reafirmando la verdad del Evangelio de Cristo como Dios encarnado, la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta era de formación y fundación estableció las bases sobre las cuales la Iglesia construiría su futuro. A pesar de las adversidades, o tal vez a causa de ellas, la Iglesia primitiva floreció, un testimonio de la promesa de Jesús de que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. A lo largo de los siglos, esa promesa ha permanecido fiel, con la Iglesia enfrentando cada desafío y persecución con la misma fe y determinación que caracterizaron sus primeros días. Así, la narrativa de la Iglesia, entrelazada con la historia de la humanidad, continúa siendo escrita. El viaje de los primeros cristianos es un recordatorio perenne de que incluso en las horas más oscuras, la luz de la esperanza nunca se extingue. Nos llama a cada uno de nosotros a ser portadores de esa luz, a vivir y compartir el amor transformador de Cristo, donde quiera que estemos, para que a través de nuestras vidas la historia de redención continúe resonando a lo largo de las eras. Los siglos avanzaron, y la Iglesia enfrentó nuevos desafíos y oportunidades, navegando por aguas a menudo turbulentas. La conversión del emperador Constantino en el siglo IV marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo, transformándolo de una fe perseguida en la religión oficial del Imperio Romano. Este reconocimiento trajo tanto bendiciones como desafíos, ya que la Iglesia ahora tenía que definir su identidad en medio de la influencia y el poder político. Se convocaron concilios ecuménicos para abordar las crecientes disputas teológicas que amenazaban la unidad de la fe. En estos encuentros, líderes de la Iglesia de todo el mundo conocido se reunieron para debatir y definir las doctrinas centrales del cristianismo, incluyendo la naturaleza de Cristo, la Trinidad y la composición del canon bíblico. A través de estos concilios, la Iglesia buscaba preservar la pureza de la fe apostólica frente a las herejías y los desafíos internos y externos. Mientras tanto, la propagación del Evangelio continuaba más allá de las fronteras del Imperio Romano. Misioneros llevaban el mensaje de Cristo a tierras lejanas, enfrentando peligros e incertidumbres para sembrar las semillas de la fe en suelo fértil. La conversión de los pueblos germánicos, eslavos y celtas abrió nuevos capítulos en la historia de la Iglesia, integrando culturas y tradiciones diversas en la tela cristiana. La caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V sumió a Europa en una era de incertidumbre y cambio. La Iglesia emergió como un faro de estabilidad y conocimiento, preservando los textos sagrados y los escritos de la antigüedad clásica a través de los monasterios. Estos centros de fe y aprendizaje se convirtieron en el corazón palpitante de la vida religiosa e intelectual, moldeando la sociedad medieval. El surgimiento del Islam en el siglo VII representó un nuevo desafío para el cristianismo, con vastas porciones del mundo cristiano antiguo cayendo bajo dominio musulmán. Las fronteras entre el cristianismo y el Islam se convirtieron en zonas de conflicto e intercambio cultural,
influenciando profundamente ambas religiones. Sin embargo, fue la división entre la Iglesia del Occidente, centrada en Roma, y la Iglesia del Oriente, centrada en Constantinopla, lo que quizás dejó las cicatrices más profundas. El gran cisma del siglo XI, alimentado por diferencias teológicas, políticas y culturales, dividió el mundo cristiano en dos ramas que perduran hasta hoy: la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa. A pesar de estos desafíos, la Iglesia continuó desempeñando un papel central en la vida de las personas, ofreciendo esperanza y orientación en tiempos de cambio. Las cruzadas, aunque marcadas por la violencia y el fracaso en alcanzar sus objetivos más ambiciosos, reflejaban el profundo entrelazamiento de la fe y la política que caracterizaba la época. La historia de la Iglesia es un viaje de fe, lucha y transformación, una saga de cómo una pequeña secta judía se convirtió en una fuerza global que moldeó la civilización de maneras profundas y duraderas. Cada era, con sus desafíos y triunfos, contribuyó a la rica y compleja tela de la fe cristiana, una narrativa que continúa desplegándose en los corazones y vidas de los creyentes en todo el mundo. A medida que la Edad Media se desarrollaba, la Iglesia se encontraba en el corazón de la sociedad europea, ejerciendo influencia no solo espiritual, sino también política y cultural. Este período, a menudo visto como una época de oscuridad, fue también una era de profunda fe y grandes logros en el campo del arte, la arquitectura y el aprendizaje. La construcción de catedrales góticas, con sus vidrieras coloridas y arquitectura que apuntaba hacia el cielo, servía como un recordatorio visible de la presencia de Dios y de la gloria celestial. Estas magníficas estructuras eran más que lugares de adoración, eran expresiones de la comunidad y la fe colectiva, construidas a lo largo de generaciones. Sin embargo, no todo era armonía. La Iglesia, poseedora de gran poder y riqueza, a menudo se encontraba en conflicto con los gobernantes seculares. Además, la venta de indulgencias y la corrupción dentro del clero llevaron a un creciente descontento entre los fieles. Este descontento preparó el terreno para uno de los eventos más significativos en la historia de la Iglesia: la Reforma. En el siglo XVI, Martín Lutero predicó sus 95 Theses en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, desafiando las prácticas de la Iglesia Católica y dando inicio a la Reforma protestante. Este movimiento no solo dividió a la Iglesia cristiana, sino que también remodeló el paisaje religioso y político de Europa. Las guerras de religión que siguieron y la subsiguiente paz de Westfalia reconocieron la existencia de múltiples confesiones cristianas, pavimentando el camino hacia el concepto moderno de tolerancia religiosa. Mientras tanto, la Contrarreforma, liderada por la Iglesia Católica, buscaba corregir las fallas internas y reafirmar su autoridad. El Concilio de Trento estableció reformas significativas en el clero y la práctica religiosa, revitalizando la fe católica en muchas partes de Europa. Fuera de las fronteras de Europa, la era de las grandes exploraciones estaba en pleno desarrollo. Misioneros acompañaban a los conquistadores, navegantes y comerciantes, llevando el cristianismo a tierras desconocidas en las Américas, África y Asia. Estos encuentros entre culturas fueron complejos, marcados tanto por la conversión como por el conflicto, y tuvieron un impacto duradero en la difusión de la fe cristiana y la interacción entre pueblos de diferentes partes del mundo. La historia de la Iglesia en este periodo es una tela de fe, conflicto, arte y exploración. Cada hilo de esta tela refleja la complejidad de la experiencia humana y la búsqueda continua de comprensión espiritual y conexión con lo divino. A medida que la Iglesia enfrentaba desafíos internos y externos, también proporcionaba un espacio para la reflexión, la belleza y la aspiración a lo sagrado, desempeñando un papel crucial en la formación del mundo moderno. Así, el viaje de la Iglesia a través de la Edad Media y el Renacimiento es un testimonio de su resiliencia y su capacidad para adaptarse y responder a los cambios sociales, políticos y espirituales. Nos recuerda que la historia de la fe cristiana es, en muchos aspectos, la historia de la humanidad, buscando entenderse a sí misma y su lugar en el cosmos bajo la luz de la revelación divina. Nuestro viaje a través de los siglos nos ha llevado desde el primer aliento de la creación
hasta los desafíos y transformaciones de la era moderna, explorando las profundidades de la fe, la resiliencia de la Iglesia y su impacto indeleble en la tela de la historia humana. En cada paso, hemos descubierto historias de fe inquebrantable, actos de coraje extraordinario y momentos de inspiración divina que continúan resonando en nuestros corazones y mentes. Pero la historia que hemos contado hasta ahora es solo el comienzo. La Biblia está llena de narrativas emocionantes, poderosas lecciones de vida y misterios divinos que aún esperan ser desentrañados. Hay más tesoros escondidos en las Escrituras de los que podemos imaginar, y cada historia, cada verso, nos invita a sumergirnos más profundamente en la comprensión del amor de Dios, el propósito para nuestras vidas y la promesa de esperanza que trasciende el tiempo. En los próximos pasos de nuestro viaje, prometemos descubrir aún más de estas emocionantes historias. Exploraremos los rincones no cartografiados de la Biblia, revelaremos las verdades ocultas en las parábolas de Jesús y seremos testigos de cómo los actos de los apóstoles continúan inspirando nuestra fe hoy. Cada vídeo será una nueva aventura, cada enseñanza una luz que brilla en la oscuridad, guiándonos más cerca del corazón de Dios. Por eso, te invito a unirte a nosotros en este viaje continuo. Si te has sentido inspirado, conmovido o simplemente curioso por saber más, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Dale me gusta si compartes nuestra pasión por descubrir las riquezas de la fe cristiana y comparte estas historias con amigos y familiares que también puedan beneficiarse de este viaje espiritual. No te pierdas nuestros próximos vídeos, donde cada episodio promete ser una fuente de inspiración, desafiándonos a crecer, a cuestionar y sobre todo, a acercarnos a lo divino. Juntos, seguiremos desentrañando los misterios de la Biblia, encontrando nuevas formas de aplicar sus verdades eternas en nuestro mundo moderno. Así que, únete a nosotros, comparte tu luz y ayudemos a iluminar el camino para otros. La historia continúa y las mejores partes aún están por venir. Hasta el próximo vídeo, que la paz y la gracia de Dios estén contigo.